eh, a, a manera de invitarlos a dialogar, porque yo no quiero hablar hoy, yo lo que quiero es escuchar y responder. Eso es lo que quiero hacer. Entonces voy a tratar de tomarme unos 5 a 7 minutos para tratar de enmarcar, vea, desde ahora, en retrospectiva, todo lo que hemos visto, elementos que yo creo que siguen siendo relevantes porque nosotros todavía no hemos sobrepasado, no hemos podido responder a los desafíos de una vida en las intersecciones. Acuérdense que eso fue muy importante, ¿verdad? Y cuando yo pienso en la misión transformadora y el rol del liderazgo, o sea, el liderazgo en la misión transformadora, eh, yo pienso en primer lugar en el lugar donde esto ocurre, en el lugar desde donde se dan, ¿verdad? Los encuentros con Dios, los encuentros con el otro, la otra, los encuentros con eh, con los desafíos que impiden una vida digna para todos nosotros, los obstáculos, las posibilidades, ¿verdad? Los capitales que existen y las deudas que existen en todos los sentidos de la palabra, no solamente lo económico, sino los capitales culturales, sociales, étnicos, ¿verdad? Hay veces teológicos y también esas grandes deudas, como decía Martin Luther King. Él en su discurso dijo, nos deben, nos han dado un cheque en blanco. Nos han dicho que hay democracia, nos han dicho que hay oportunidad para todo, pero lo que hemos recibido los afroamericanos es un cheque en blanco sin fondos. Nos deben. Entonces hay deudas sociales y hay deudas teológicas, un evangelio para todos, que se ha vuelto algunas veces el evangelio de algunos, para algunos. Entonces hay deudas que hay que, ¿verdad?, asumir. Entonces, ese lugar es importante. Cómo nosotros debemos de aprender a posicionarnos y no asumir un espacio de neutralidad, un espacio donde hablamos por todos y a todos sin escuchar las particularidades y los desafíos que se dan en un tiempo específico, en un lugar específico. O sea, yo lo digo en diferentes lugares. Los desafíos que tenía un Moisés no eran los mismos que tenía un Nehemías, ni los mismos que tenía una María de Nazaret, ni los mismos que va a tener una Sor Juana Inés de la Cruz, ni tampoco los que va a tener un Don Billy Graham. Van a ser muy diferentes. Entonces hay que aprender a ubicarse. Entonces yo cuando pienso en cómo ser un líder o ejercer un liderazgo transformador, me entusiasma y me preocupa el lugar donde nosotros nos posicionamos, desde dónde ejercemos la obra de Dios, a dónde asumimos nuestra vocación, por qué, para qué lo hacemos. Y como yo soy de aquellos que creen que yo existo y yo lidero donde yo creo, o sea, donde está mi fe, está mi corazón, y por lo tanto ahí es donde yo existo, entonces eso es importante, el lugar. Pongan atención. El segundo elemento que yo creo que es importante es la tarea de reconocer. Me quiero parar un poquito. Nosotros hablamos de muchas cosas, pero hay algo que yo creo que es importante y ha crecido mucho en mí, que es cómo yo puedo aprender a reconocer dónde y cómo está actuando Dios en lugares particulares, con gentes, espacios, ¿verdad? Tierras, estructuras, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cómo aprender a reconocer? La palabra reconocer casi nos lleva a pensar a que hay que
darle una segunda vista a todo. Hay que comenzar de nuevo. Hay que tener mucho cuidado en cómo estamos viendo lo que vemos, escuchando lo que escuchamos, sintiendo lo que sentimos y haciendo lo que hacemos. Reconocer es casi volver a conocer de nuevo, con una energía, con una apertura, con un compromiso y con una atención aún mayor a la que hemos conocido anteriormente. Entonces, ese dónde y ese cómo es que el pueblo está conectado con Dios y también cómo es que el pueblo está desconectado con Dios. Yo creo que ese reconocer es todo un arte, es toda una serie de destrezas, es una forma de discernir inclusive, ¿verdad? La obra de Dios y de poder saber en qué manera yo estoy participando o interrumpiéndola. Tercer cosa es lo que ustedes estuvieron viendo ahí, que considero continúan siendo vigentes tal cual a ustedes la vieron, que es el desarrollo de esos rasgos de un liderazgo transformador que yo he visto en Nehemías, lo veo en el Nehemías bíblico, en el Nehemías del libro de Nehemías. Esos 9 rasgos, y a mí me gusta muy bien cómo se han agrupado rasgos preparativos, rasgos reactivos y rasgos anticipativos. Yo he tenido, cuando doy esta clase, yo pongo a evaluarnos, ok, ¿cómo usted se califica? Y lo pongo en grupo, ¿cómo se calificaría usted en inteligencia emocional? ¿Qué grado se daría? Y eso en base a cómo es que nosotros, ¿verdad? Nuestros temperamentos juegan en el acto de poder entablar una conversación y de lograr un objetivo. El favor divino, la estrategia multitudinaria, multifacética que debemos de tener, el plan A, B y C. Tenemos que trabajar siempre así. ¿Por qué? Porque en los espacios donde muchos de nosotros vivimos, en mi cuadra, en mi rancho, dirían algunos acá, las cosas no están hechas, hay que hacerlas. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Entonces, como hay que hacer eso, hay que tener siempre varias vías, varias posibilidades, varias cartografías, un sistema de redireccionamiento, porque se nos va a desviar para muchos lugares. Entonces, por eso esas estrategias multitudinarias importantes. O sea, un líder estratégico va a llegar más largo que un líder sin estrategia. La sabiduría y la prudencia, eso es importante, ¿no? Como elementos eso viene de las fuentes bíblicas y de las fuentes antiguas muy apreciadas, que es importante la sabiduría y la prudencia como signos de los frutos del espíritu en nosotros, ¿no? El discernimiento espiritual o lo que yo llamo inteligencia espiritual, yo creo que eso es importantísimo. El poder, ¿verdad? Saber cuándo es el kairos de Dios. Hay veces que tenemos cosas que decir, pero no es el momento de decirlo porque no es el espacio, ni el lugar, ni el tiempo en que Dios quiere activar los elementos que pueden transformar. Entonces, como dicen algunos, un líder puede ser alguien que cuando ve un incendio, se acerca al incendio y por un lado tiene una pana de agua, un galón de agua y por el otro un galón de gasolina. ¿Cuál de los dos es el que va a usar en el momento del incendio? Entonces hay que tener ¿verdad? Ese discernimiento, lo que es la conciencia de la realidad. Muchos de nosotros sufrimos de realismo y ese realismo es bueno, pero es un realismo que es tan realista que no da oportunidad a la otra realidad que surge. O sea, nos volvemos, es un realismo cerrado. Y otros somos personas idealistas que no podemos ver la realidad tal cual y por lo tanto no podemos contar con los obstáculos que vienen. Entonces yo creo que la conciencia de la realidad en el caso de Nehemías es importante porque por un lado, hay un optimismo, pero por el otro lado, hay un sentido de realidad. Está con los pies sobre la tierra, aunque está con las manos en el cielo, está con los pies sobre la tierra. Ay, qué importante es estar con los pies sobre la tierra. Y bien,
estoy nombrándolo, la visión del futuro sigue con eso, ¿no? O sea, hay que tener lo que podríamos llamar una fotografía, nuestra imaginación tiene que pensar cómo es que Dios imagina este futuro, qué es lo que Dios quiere, porque el futuro está en el presente, la semilla está en forma de semilla. La palabra que se utiliza es proléptico, es una palabra que se utiliza. O sea, está casi de una manera embriónica en nuestro tiempo y se va soltando en la manera en que nosotros vamos a participando. O sea, la escatología viene en ese sentido. La comunicación eficaz, qué importante es la comunicación eficaz, el poder tener claridad en cuál es el mensaje, a quién es el mensaje, por qué es ese mensaje y por último, ¿verdad? Un inventario de obstáculos. O sea, esos, por ejemplo, son rasgos que yo planteé en Nehemías que yo considero de que son importantísimos. Y por dejarlo en algún momento, hay otro elemento que yo creo que es importante y es precisamente, y voy a terminar ahí, un punto número 4, estoy recordándoles lo que ustedes han visto en parte, es la actuación pública y privada del líder transformador. Yo lo digo, el líder cristiano solo cuenta con Dios y con su reputación. No hay nada más. Claro que la comunidad, pero precisamente la reputación, si tenemos mala reputación, perdemos lo que podríamos llamar, ¿verdad? La influencia y perdemos las conexiones. Entonces, Dios y la reputación, y eso es importante, el poder entender, porque nos hace personas que tenemos que tener mucha humildad, que tenemos que tener mucha dependencia de Dios, que tenemos que tener mucho tacto y sensibilidad con las personas, con los colegas, con los compañeros y compañeras con quienes trabajamos. Ellos no trabajan para nosotros y hasta cierto punto nosotros no trabajamos para ellos, trabajamos juntos, somos consiervos y trabajamos juntos para la obra del reino y esa obra del reino beneficia a todos nosotros. Entonces, eso es importante. Es importante ese sentido de solidaridad, sociedad y alianza. Por eso utilizo los conceptos de providencia y proactividad. Y la providencia es sencillamente la intervención, la acción, la actividad de Dios, de manera que nadie más puede hacer lo que Dios hace. Yo no puedo sustituir eso. Y la proactividad es precisamente la actuación, la tarea, la acción coordinada y sintonizada con esa providencia que hacen las personas y las comunidades cuando se entregan de lleno a la vocación del servicio cristiano. Y eso no es algo que Dios va a hacer, solamente nosotros. Ahora, Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios, como diría Jean-Pierre de Caussade, el famoso director de uno de los directores espirituales del siglo XVII. Entonces, esa proactividad y esa providencia no están divorciadas ni están peleadas, al contrario, trabajan juntas. A veces nosotros vamos a tener que esperar mientras Dios actúa. Y hay veces nosotros vamos a tener que actuar mientras Dios espera. Y lo dejo ahí. Me callo, ya no hablo más. Es el tiempo de ustedes. Me parece que el pastor Jonathan, ¿estás hablando? Iba a hablar, Ahora pero sí. No, ahora sí, es que no habías quitado el micrófono. Ya, listo, ahí te escuchamos. Ajá. Doctor Johnson, ¿cómo es? García. Me parece muy interesante su postura de Nehemías o la presentación de Nehemías como líder transformador en la comunidad. Y yo he visto o he leído y he estudiado varias en cuestión de liderazgo y a Nehemías como modelo, pero esta es la primera vez que yo miro su postura de los rasgos de este líder, los preparativos, los reactivos y
En fin, cuando estamos hablando de este líder en la comunidad transformador, el modelo bíblico, usted como plantador de iglesia ha tenido la experiencia de aplicar estos conceptos en alguna localidad o localidades. Algunos ejemplos. Entiendo, ¿tiene sentido mi pregunta? Sí, claro que sí. Bueno, Ah, yo creo fielmente de que la razón que yo he podido discernir estos rasgos, usted dice que ha leído libros, yo también, de Nehemías, y la razón por que yo he podido de discernir ciertos de estos rasgos es en parte porque en la práctica los he hecho y entonces he buscado cómo es que otros líderes y liderazgos en la Biblia, porque al fin y al cabo somos evangélicos y la Biblia es una referencia para nosotros, entonces buscamos cómo ajustarnos, cómo ya sea pedirle perdón al Señor porque comenzamos algo que estaba equivocado o decirle gracias Señor porque tú me guiaste a hacer algo que muchas personas han hecho. Hay una nube de testigos por detrás de nosotros que hacen que nuestra fe sea válida. O sea, no es una cuestión de privada. Entonces, definitivamente, no solamente en la plantación de iglesia, lo estoy haciendo ahora en la plantación de ideas. O sea, yo siento que el Señor me movió del contexto denominacional a un contexto más de formación pastoral y misionera, porque el Señor me dijo, bueno, tú has estado plantando iglesias, ahora quiero que plantes ideas que están ubicadas, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, este asunto de la proactividad y la providencia es algo que lo podemos ver claramente en el libro del libro de los Hechos y yo lo he podido ver en el ministerio. O sea, esto que les estoy diciendo de que hay una danza que no podemos controlar nosotros, es casi como el tango, dicen. Yo no puedo bailar tango, pero he visto cómo se baila, o sea, que eso, toma dos, o sea, Dios abre la puerta y de repente yo tengo que estar ahí y en ese momento yo no puedo hacer nada porque si yo meto las manos, ¿no? Yo puedo estar en una situación, yo me acuerdo, en una ocasión nosotros andábamos buscando un templo porque estábamos plantando la iglesia, andábamos con la gente y estábamos buscando un santuario, un templo, porque estábamos reuniéndonos en casas y en el parque y teníamos en ese entonces quizás, qué sé yo, 60 personas. Y me acuerdo que yo, bueno, fui a hablar con la junta directiva de una iglesia anglosajona y me acuerdo que yo le fui a hacer una presentación magistral de por qué esa congregación anglosajona debía recibir un grupo hispano como el nuestro en sus zonas. Les di el estudio demográfico. Les di, o sea, imagínense usted, llevándolo a lo de Nehemías. Nehemías va y lo que me ocurrió a mí es que yo hice exactamente lo opuesto a que hizo Nehemías. Nehemías primero tranquilamente va, observa, habla, hace una evaluación, ora, piensa, se queda callado, no le dice a nadie lo que está haciendo, hasta en el momento en que necesitaba dar toda la información, fue que la dio, no antes ni después. Bueno, no, yo lo que hice fue, ok, aquí está, les voy a dar un estudio demográfico y les enseñó un estudio demográfico de primera categoría para mostrarles cuán beneficioso iba a ser para esa iglesia aliarse con una iglesia latina. Y se quedaron, casi me aplauden. Al día siguiente me dicen, gracias, pero fíjese que en este momento no podemos aceptarlos. Los asusté con toda esa información, porque no estaban listos para recibir la información como yo se las di. Avancé demasiado. Entonces, vea, aquí está un ejemplo de cómo nosotros podemos cometer ciertos errores. Y no es que está malo lo que estamos dando, es que hay tiempos
de Dios y tiempos de Dios. ¿Cómo discernir eso? Es parte de la estrategia de un líder. Entonces uno tiene que pensar, por ejemplo, con quien yo estoy hablando, y aquí hay varias cosas que pudiéramos hablar. Con esto que les acabo de decir, les he hablado de, por ejemplo, comunicación eficaz. Bueno, sí fue una buena comunicación, pero no fue eficaz porque no pude entender en el lugar emocional, en el lugar social en que se encontraban los miembros de esa iglesia, cuya averaje eran alrededor de 65 años de edad. Entonces, su nivel de pensamiento era otro, su estado social era otro. Entonces, si de repente llegan a ver una iglesia joven, avasallante y todo, y ellos, o sea, hay una disonancia en lo que es las energías, en lo que son los proyectos. Entonces, claramente, todo eso entra en juego cuando nosotros estamos en el campo de la acción. Es un ejemplo muy básico de, ¿verdad? De cómo algunas veces nosotros hemos actuado, y como yo he actuado, y cómo se requiere a veces un poquito de mayor madurez y ejemplos inclusive de cómo otros han actuado. Entonces, para contestarle su pregunta, sí, he tenido trabajando con pastores, he podido ver cómo algunas veces nos falta inteligencia emocional. Somos muy viscerales, muy apasionados, y por ganar una batalla podemos perder una guerra. A punta de textos bíblicos, a punta de argumentaciones, ganamos la lucha en el verbo y lo perdemos en el espíritu, porque lo que ganamos son personas que algunas veces no van a trabajar con nosotros. El favor divino, Dios nos abre la puerta y nosotros no sabemos qué hacer con eso. No estamos listos. Nunca nos hemos puesto a pensar, no, Dios me va a dar la idea en el momento. Y tomamos fuera de texto, fuera de contexto, textos bíblicos y todo eso, ¿verdad? Y eso en parte deja ver un poco, ¿verdad? Lo desatinado que hay veces podemos estar y no estamos diligentemente tomando en cuenta que la vocación en que Dios nos ha llamado es un trabajo muy serio, requiere planeamiento. O sea, Jesucristo lo dice en una parábola. ¿Quién se va a poner a construir una casa, una torre, sin saber si tiene el inventario de lo que necesita? Entonces, bueno, aquí pudiéramos ir una por una, y todo esto que ustedes están viendo aquí son cosas que yo he visto en el diario vivir, no solo mío, sino también de personas, o sea, que yo lo veo como algo profundamente práctico. Ahora, la pregunta es que yo les hago más bien a ustedes. Cuando ustedes ven estos rasgos, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ustedes los encuentran? ¿Han ustedes alguna vez ejercido alguna de estos rasgos? ¿Les ha funcionado? ¿No les ha funcionado? Más bien la pregunta se las doy a ustedes como colegas. Gracias, doctor. Quería hacerle una pregunta, profe, también. Bueno, Claro yo que sí. tengo la oportunidad, este fin de semana tenemos una gira a una zona de acá en Costa Rica que tal vez pronto, tal vez ya la conoces. Sé que conoces ahí un poco el país, pero bueno, es en Limón. Y bueno, para los que también son de Costa Rica, saben que en estas zonas es muy dado, o por lo menos eso nos han comentado, de que hay como pequeñas iglesias, igual por esta idea de plantación de iglesias, ¿verdad? Que a veces se enfocan en abrir una, entonces es muy dado a ver como una iglesia de 20 personas, otra de 30, pero separadas, ¿verdad? Es como muy notorio esto. Y ahora que vamos a la gira este fin de semana, uno de los desafíos o tal vez los retos que yo quisiera hacer como a nivel de observación participativa hasta cierto punto, es fijarme, ¿verdad? En este módulo 3 que hablábamos mucho sobre esto de liderazgo y demás a nivel eclesiástico, también interno en la iglesia, pero cómo convive con la comunidad. Y quisiera como tal vez preguntarle, ahora que voy para allá,
¿qué me aconsejas de alguna manera? Porque vamos a trabajar con la iglesia local como con 3. ¿Qué me aconsejas tal vez observar directamente? ¿En qué me puedo tal vez enfocar para también aprender en la práctica? Porque me gustaba mucho lo que decías de tengo las manos arriba, pero los pies sobre la tierra, ¿verdad? Entonces es mucho como sabemos qué vamos a hacer, vamos a ir a ayudar en varias cosas de organización y de misiones con las iglesias que quieren capacitarse, pero siempre he creído que cuando uno está ahí también uno entiende el contexto y ahí mismo uno crea en conjunto, ¿verdad? Más allá de lo que uno lleve preparado. Entonces quería preguntarte como qué me recomiendas estar alerta o observante considerando este contexto, ¿verdad? Que es un poco más conservador, primero que todo, y segundo, que están dados a esta visión, como vamos a dar una capacitación en misiones fuera de lo común o de lo que están acostumbrados. ¿Qué me recomiendas observar para tal vez poner en práctica de una vez considerando lo que estuvimos aprendiendo en este módulo? Bueno, mira, escucho tu pregunta y se me ocurre que aquí hay personas que tienen mucho más habilidades que yo para contestártela. Por ejemplo, tenemos una antropóloga tica aquí que yo creo que está escuchando esta pregunta y bueno, diría cosas interesantes también. Yo lo que he aprendido con gente como por ejemplo Grace Dearness, que es antropóloga y que trabaja en espacios así, y el presupuesto de hecho del material que ustedes recibieron es esto, que cuando yo hablo de liderazgo comunitario, no estoy hablando de un liderazgo de la iglesia para la comunidad. Estoy hablando de una intersección, de una interrelación, de una mutualidad, de una reciprocidad, de algo en la cual la iglesia no puede ser la iglesia si la comunidad no está envuelta, y la comunidad va a perder algo si esa iglesia no está envuelta también. O sea que hay un intercambio ahí y una deuda mutua de capitales, como lo dije yo. Entonces, lo primero que yo creo que lo comencé diciendo, pero deja ver si lo puedo rescatar aquí. Una de las preguntas que me llamaría la atención es, ¿cómo es que la comunidad está conectada con la iglesia? ¿O cómo es que la iglesia o no está conectada con la iglesia? Es una pregunta que a mí me llamaría la atención. Yo asumo que Dios está trabajando, que Dios tiene creyentes, y perdonen, no, les tengo que pedir perdón por esto que voy a decir, un perdón teológico. Yo asumo, doy por sentado que Dios está trabajando fuera de la estructura iglesia, porque Dios es el dueño del mundo y porque Dios es iglesia, el dueño de la cultura. Ahora, en Limón, hasta donde yo entiendo, hay una gran población afrodescendiente que tiene una historia muy complicada, como todas las poblaciones afrodescendientes, con la Biblia, con el uso, perdón, no tanto con los usos de la Biblia para, tú sabes, estratificar el valor humano. Unos valen más, otros valen menos, el color de la piel, lo que podríamos llamar lo que se conoce la alfabetización moderna. Esta persona no sabe el lenguaje, el primer lenguaje de esta persona no es el mismo que el mío. Y entonces hay una serie de factores ahí que algunas veces, ¿verdad? Pueden ser, pueden afectar. Lo que yo me gustaría observar a mí, es lo único que te puedo dar. En primer lugar, ¿cuál ha sido la experiencia de iglesia en un lugar como Limón? Yo trataría de averiguar eso, o sea, cuáles son los antecedentes, quiénes fueron los primeros que llegaron, qué niveles de colonización, o sea, ¿cómo fue la evangelización? ¿Fue violenta? ¿Fue una evangelización pacífica? ¿Fue una evangelización de capital integrado? O sea, que las mismas personas se volvieron agentes de su propio cambio, o más bien fue de una estructura para otra estructura. Todo eso sería interesante. O sea, ¿qué historia eso creó? O sea, ¿cómo mira a la población, verdad, a los diferentes grupos que están llegando de cristianos? Y me pregunto si estos grupos que están desarrollándose como iglesia ahí conocen las historias y qué clase de testimonio están dando, de manera que las
el evangelio sea buenas nuevas para esa comunidad. Buenas nuevas para esa comunidad. En el sentido en que la misma comunidad dice, nosotros perdemos algo si esta iglesia se llegara a cerrar. Si este grupo de personas dejara de orar, dejara de hacer lo que nosotros sentimos que perdemos algo en esta comunidad, o en vez de decir, oh, ganaríamos algo porque ya no los aguantamos. Preguntas como esa. Otra pregunta, ¿cuál es la relación entre un grupo y los otros grupos que están ahí? ¿Cómo están trabajando juntos? ¿Están trabajando separados? ¿Están compitiendo? ¿Cuál es la percepción del evangelio que se da? O sea, los protestantes, ¿qué grupos existen? Porque hay elementos doctrinales aquí que son importantes entender. O sea, ¿cuál es la doctrina, por ejemplo, de desarrollo humano o de florecimiento humano que está predicando en esta iglesia y la otra iglesia? ¿Cuáles son las propuestas que existen? O sea, cuando tú me hablas de esa comunidad, se me vienen 100 preguntas a la vez. O sea, ¿qué tipo de amistades existen entre los pastores? Por ejemplo, si existen grupos que tienen religiones no cristianas que todavía se practican, no sé, algún tipo de, no sé si hay santeros, no sé, no, o sea, no sé qué es lo que predomina. Yo tendría que hacer un examen. O sea, hay diálogo entre los líderes religiosos, porque para nosotros estos son cuestiones, para algunos de nosotros esto es cuestiones del diablo. O sea, siempre buscamos a diablo. Yo argumento de que también tenemos que buscar a Dios. Va a ser que lo encontramos. Porque si solo buscamos a diablo, pues también el diablo está en todo lugar, también en nuestras iglesias. Así es que es complicado el asunto. Entonces, yo pienso que en este sentido, el evangelio que nosotros tenemos es luz, y la luz está en todo espacio. Entonces me pregunto también qué tipo de conversaciones existen entre los diferentes líderes, los diferentes líderes comunitarios, los diferentes líderes religiosos de las muchas religiones que existen en espacios como estos. O sea, ¿qué diálogos se dan? ¿Cuáles son las historias que existen, no? Todo esto lo haría yo solamente para tener un mapa, para saber quién es quién, qué está pasando y cuál puede ser la misión, la vocación que Dios me llama a cumplir en un contexto tan tal vez complejo como este. ¿Qué de diferente, qué de buenas nuevas puedo añadir yo si me meto en ese espacio y comienzo a intercambiar, ¿verdad? A ocupar ese espacio y relacionarme con todos los diferentes espacios? Entonces, la tarea no es fácil. Es una tarea difícil porque muchas veces estamos trabajando en contra de malos testimonios, malas prácticas y malos modelos y paradigmas, en contra de profundas ignorancias que nosotros tenemos. Algunos de nosotros no sabemos lo que no sabemos y vamos creyendo que sabemos lo suficiente. Entonces, en ese sentido, pienso que el trabajo es un trabajo muy preliminar el que hay que hacer en lugares como estos. De hecho, estamos escribiendo nosotros ahorita varios materiales para ayudar a líderes a comenzar con una apertura doctrinal, porque por ahí comienza el problema con nosotros. Una apertura doctrinal que en vez de nosotros llegar con lo que llamamos el conocimiento de Dios que yo traigo, vayamos nosotros con un paradigma diferente que yo le estoy llamando el paradigma del reconocimiento de Dios. Yo voy a reconocer qué es lo que está pasando ahí. Y solamente después de reconocer, puedo yo aclarar qué tipo de conocimiento yo traigo y qué tipo de conocimiento yo recibo. Lo voy a dejar ahí porque puedo seguir hablando. Sí, muchas gracias. De verdad que sí, ya tomé nota. Muchas gracias, profe. Si alguien más quiere hacer una pregunta, puede desmutearse. Ahí está Armando Telo, puedes abrir tu micrófono. Y también si tienen preguntas en el chat y no pueden abrir el micrófono, las pueden hacer. Adelante, Armando. Oh, saludos, hermano García Johnson.
Ay, bendito hermano, me hacen falta Uy. esos switches que usted me llevaba, pero lo vamos a dejar ahí. Sí, porque esa es teología oriental. Bueno, agradezco sus ponencias excelentes acerca del ministerio de Nehemías. Realmente personajes como Nehemías en la escritura pavimentan nuestro ministerio de alguna manera, ¿no? Porque podemos regresar y ver el contexto con el que ellos lidiaron. Mi pregunta es la siguiente. En el capítulo 6 de Nehemías habla acerca de la invitación que le hace Sanballat y el árabe de que tengan una reunión, ¿no? Y Nehemías es muy enfático en lo que él quiere. Él tiene bien marcados sus prioridades, ¿verdad? Y quisiera leerle el versículo 3, donde él le responde y dice, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Ahora, la pregunta sería, en el tiempo que vivimos hoy, y creo que serían contextos diferentes, Costa Rica y nosotros, ¿no? Aquí en Los Ángeles, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que nos ha secuestrado de tal manera que la obra de Dios se ha visto interrumpida? Bueno, yo veo, bueno, en su pregunta, usted me llevó de un caso muy particular y me está trayendo a un caso muy general. Entonces, yo lo que necesitaría saber qué es lo que realmente usted quisiera preguntar es de manera particular, porque la pregunta que me acabas de hacer es una pregunta muy amplia. O sea, el caso del capítulo 6 es un caso particular, que tiene una historia particular. Sanballat, o sea, hay todo. Bueno, digamos que en el... Sí, en el caso de este, hay dos situaciones. Una, hay una historia entre Sanballat, el grupo de Sanballat, e inclusive algunos judíos que se habían quedado ahí y que estaban más o menos en una posición así. Nosotros les llamaríamos en América Latina criollos, criollos que están en ciertas posiciones ahí, tú sabes, y que están trabajando con, tú sabes, con Sanballat y con todo eso para cuestiones de poder y cuestiones de todo eso. Y entonces hay una historia de hostilidad, se sabía que hay una trampa, o sea, había claramente toda la intención de interrumpir la obra y hay un juego político y un juego es maquiavélico fuerte ahí que se deja ver en el caso de Nehemías. No voy a hacerlo, no porque tenga miedo, porque él después va a decir, no soy de los que se esconden en los templos, ¿se acuerda? Porque esto no saca provecho, yo ya sé para dónde va, ya sé cuál es la historia. Aquí no vamos a resolver nada, aquí lo que vamos es a caer en un juego que no nos va a llevar a ningún lugar. O sea, más o menos es el contexto. Mientras Sanballat está queriendo interrumpir y parar, Nehemías está queriendo construir y avanzar. O sea, son dos trayectorias muy diferentes. Ahora, con eso, dime, Armando, ¿qué tienes en mente cuando tú haces la pregunta? Ok, por ejemplo, en la comunidad del condado de Los Ángeles, por decirlo así, a la que pertenecemos nosotros. ¿Cuáles serían, qué instituciones, qué serían los elementos que de alguna manera nos han cautivado y hemos descuidado la obra? Bueno, esa pregunta es una pregunta que tiene una sombra política. Porque mira, si tú me estás hablando como un latino inmigrante de la primera generación haciendo ministerio en el sur de California, en Los Ángeles, hay toda una serie de circunstancias acá que definitivamente tratan de interrumpir y son espacios hostiles
para el desarrollo y el florecimiento de ciertas comunidades como las latinas. Comenzando con un profundo racismo estructural y cultural, con espacios creados para ciertas élites y que desfavorecen a otras élites que son coloreados, o sea, los famosos espacios étnicos. Hay grupos que solo se aglomeran diferentes poblaciones porque han sido sacadas de sus propios lugares, el famoso gentrification, la gentrificación. El asunto ideológico es profundo, como, por ejemplo, hay problemas muy particulares de ciertos grupos que se ubican en una historia más bien euroamericana, blanca, que han sido extendidos a grupos minoritarios y que se le pone en jaque mate a los pastores evangélicos de las minorías, donde dice, o usted es conservador o usted es liberal, decídase. Y eso no nace en América Latina. Eso es una importación, eso viene de afuera y forma y transforma muchas veces la agenda mucho más comunitaria que nosotros tenemos. Yo estoy hablando de cuestiones muy claras, o sea, que nosotros no podemos, por un ejemplo claro, si hay una lucha en favor de los inmigrantes indocumentados que están siendo perseguidos injustamente, pero si hay miembros de la comunidad LGBTQ+, o como en español, LBGT. eso, involucrado, yo no voy a ir en esa lucha porque hay gente con la cual yo no me quiero mezclar, aunque mi razón de ir ahí es por mi gente, no es para apoyar lo otro, pero sencillamente por esa mezcla que está ahí, yo no quiero participar, aunque también este LGBTQ+ también tiene personas indocumentadas y está yendo también por lo mismo. Entonces, no nos podemos poner de acuerdo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo. Hay una agenda impuesta sobre nosotros de liberal y conservador. No podemos nosotros ir ahí porque hemos sido formateados así, cuadradito, que no podemos hacer. Ese es un ejemplo típico. Hasta que eso ocurre, hasta que el indocumentado es un hijo mío o mi esposa, y ahí me tengo que meter a la fuerza porque es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasó con lo intelectual? Lo ideológico quedó afuera porque ni modo, ahora le tengo que entrar al asunto porque ya tocó mi piel. ¿Por qué tenemos que esperar que toque nuestra piel para hacer algo que lo que está haciendo es dignificando a personas que están buscando vida, una vida abundante como Jesús lo espera? Y yo puedo estar ahí diciendo, mira, yo no estoy aquí por esta causa, yo estoy aquí por esta otra. ¿Qué impide? ¿Qué es lo que secuestra nuestra intencionalidad y nuestro enfoque en las cosas que nosotros podemos decidir ser parte, aunque estén otros grupos con los cuales tal vez no tenemos las mismas ideologías ni compartimos los mismos valores, pero están peleando por esos elementos en particular? Eso no lo hemos aprendido. Eso está completamente secuestrado. Entonces, podemos seguir hablando y hablando y hablando. Y la cosa se puede complicar, pero esos son ejemplos típicos. O sea, nos falta autonomía, nos falta autodeterminación, nos falta un poquito de todavía mayor, ¿cómo podríamos decir? Claridad en cómo articular nuestra voz sin dejarnos coaccionar por agendas que no tienen nada que ver con lo que nosotros consideramos es lo principal en nuestras iglesias. O sea, y ese es el gran problema. O sea, que la idea de conservador desde el evangelicalismo blanco tiene A, B, C y D. Está deletreada, ya está escrita. Pero para muchos de nosotros, los latinos, tiene una forma un poco diferente. O sea, algunos de nosotros vamos a ser mucho más progresistas en ciertas áreas, con valores profundos conservadores, pero eso no lo puede entender, eso no cabe en el imaginario de los que están liderando algunos de estos movimientos a un nivel, ¿verdad?, un poco más extremista, ¿no? Un fundamentalismo de izquierda y un fundamentalismo de derecha. Termino diciendo esto: yo soy de Honduras
Y en Honduras caímos en este asunto de los conservadores y los liberales y del comunismo y del capitalismo. Y vea, y en la lucha de la Guerra Fría, decimos nosotros, nos llevaron a nosotros de encuentro los rusos y los americanos blancos. No murió ni un ruso, ni murió un blanco, pero murieron cientos y cientos y cientos de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses por la Guerra Fría. Entonces somos víctimas de, ¿verdad? De señores que al final y al cabo, por nosotros no tener claridad a quién es nuestro Dios, al fin y al cabo terminamos sirviendo a ídolos diferentes. Y eso de nuevo, yo pienso que es parte de lo que nosotros ahora tenemos que ya empezar a decir, no, basta, suficiente, tenemos que aclarar cuál es nuestro posicionamiento, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y una vez sepamos eso, podemos hablar con otros grupos, diciendo, bueno, para ustedes eso es la historia de ustedes, para nosotros la nuestra. Bueno, unámonos en lo que podamos, pero en otras cosas no lo vamos a poder seguir. Esa es una opinión humilde de un colega. Sí. Gracias, doctor García Johnson. No sé si hay un comentario más. Sé que estamos ya pasado la hora que entiendo hemos acordado. Creo que podemos, si alguien tiene que salir, pues tenga la libertad, ¿no? de salir, pero creo que si hay un comentario más, no sé, hermano Jonathan, me pareció que se quedó ahí con una palabra, si puede resumirla unos 2-3 minutos antes de que salgamos. Sí, y no quiero parecer monopolizar, pero hay tantas preguntas, hay tantas cuestiones que en la comunidad en que estamos y plantamos una iglesia, la idea original era plantar una iglesia hispanohablante. Y hay bastantes hispanohablantes en esa comunidad, pero por la situación de los invitados y los primeros que empezaron a llegar para empezar en la iglesia eran hispanos de habla inglés. Entonces fuimos forzados a principiar una iglesia hispana en inglés porque son los que respondieron al llamado. Y entonces nos ha tomado varios años queriendo empezar a traer, y hemos estado en contacto con la gente hispana que habla español, pero el conflicto mayor ha sido, desde luego, la tendencia de ellos, siendo más claros, las raíces católicas. Entonces, su deseo ha sido el que nosotros estamos trabajando en la comunidad para traer renovación a la comunidad, gentrificación. Y eso nos ha distraído de la idea de la plantación de la iglesia hispanohablante entre los hispanos de esa comunidad. Entonces ahora ya tenemos varios años y tenemos la iglesia hablando en inglés y queremos empezar a crear una comunidad cristiana hispana, pero que habla en español. Pero enfocarnos directamente sin tener que descuidar la gentrificación, porque es importante para la gente necesaria en cuestión de la vivienda, desde luego. Pero la meta, el objetivo de plantar una iglesia hispana que habla en español. ¿Cómo entonces, como líder transformador de la comunidad, que nuestro deseo es que estas personas tengan una vivienda digna, pero al mismo tiempo queremos que lleguen a ser parte de la iglesia, pero no tenemos, por decir así, los servicios en español, son solo en inglés? Yeah. Tiene Sí, bueno. sentido. Sí. Bueno, me acuerdo de el colega, nuestro querido compañero Pablo, Silas y Lucas, cuando iban seguritos, tenían el plano ahí, tenían el mapa. Mira, vamos a ir a Asia Menor, vamos a hacer esto y esto y esto, y de repente el espíritu le dice, no es por aquí, es por allá.
Y bueno, después van para, no, tampoco es por aquí, va por allá y terminaron en Macedonia. Y el líder transformador no lo veo yo como un líder que tiene una idea, que esa es la que va a ejecutar. No, el líder transformador, como yo lo veo y como lo veo en Nehemías y lo veo en la Biblia, es sencillamente un seguidor del Espíritu. Y el Espíritu es el que le dice a dónde va y qué es lo que va a transformar. O sea, si los signos de los tiempos le dicen que lo que está haciendo es trabajando con una comunidad latina o hispana de habla en inglés, bueno, después le puede llegar también una de habla portugués y después, bueno, van a haber muchas. Va a tener que trabajar con lo que el Señor le ha puesto enfrente, como con lo que está ahí y sentirse feliz, hacerlo con excelencia. Ahora, si está trabajando en una comunidad donde también hay una comunidad hispanoparlante y esta operación está ahí, pero ustedes están logrando ciertos cambios en la comunidad, o sea, al fin y al cabo, yo pienso que hay algo que tenemos que nosotros tener en cuenta, y lo digo porque de hecho en el volumen 2 que estamos escribiendo ahorita, que se llama precisamente la doctrina del reconocimiento, habla de la Biblia, del pecado y la creación. Estamos argumentando que el primer estrato del evangelio es la vida. Por lo tanto, el asunto aquí, pienso yo, no es, lo más importante no va a ser que las personas que ustedes sienten que tienen con quien ustedes sienten que tienen solidaridad llamado, entren por las puertas de la iglesia y se queden en el templo. Eso no puede ser la meta máxima. Creo que la meta máxima podría ser que ustedes como agentes transformadores posiblemente lleguen a la casa de estas personas. Las personas no tienen que ir a la casa de ustedes, pero ustedes pueden ir a la casa de las personas en forma de un cambio que les está dando una mejor vida, una vida más digna, una vida más armónica, menos ansiosa. O sea, yo me acuerdo de un pastor que, dicho sea de paso, la doctora Grace me llevó a conocerlo aquí, que se llamaba apellido Ortiz. Él dice, el pastor pentecostal, y dice, mira, el Señor nos llevó a estar aquí y a pastorear a las personas que están 2 millas a la redonda de mi iglesia. Hay 2.200.000 personas alrededor. El Señor nos dijo claro a nosotros, pentecostal, que las personas no tendrían que venir donde nosotros, pero que nosotros íbamos a ser los pastores de todos ellos para ayudarles a vivir una vida digna. Y todas las escuelas, los lugares conocen a este pastor porque el compromiso era 35 años en ese lugar. Entonces, es una influencia dramática la que existe en esas 2 millas, porque el objetivo fue, vamos a generar vida de la mejor manera digna, y las personas no, si no quieren venir al recinto de la iglesia, no van a ir, pero dice que este pastor es un pastor que cualquier persona lo llama a cualquier hora para invitarlo a la casa, a trabajar, a hacer cosas, a lidiar con personas. O sea, es el pastor de la comunidad, aunque la comunidad no vaya a los cultos de domingo que él tiene. O sea, ese es un ejemplo de lo que es el efecto transformador de un evangelio que tiene como objetivo dar vida abundante. De hecho, si ustedes recuerdan, el mayor ministerio de Jesucristo no fue dentro del templo. No estoy queriendo tampoco decir que los templos no valen, por el amor de Dios. Yo soy criatura de templo. O sea, no va por ahí el asunto, pero lo digo, que el objetivo no es, bueno, ¿dónde va a estar el templo en el escatón? No va a haber templo, Dios va a ser el templo. Entonces, el templo es un espacio temporario de transformación donde nos equipamos, donde nos motivamos, donde nos formamos, de manera que podamos hacer fieles obreros de Jesucristo en el contexto de la vida pública. Bueno, ahí se lo dejo. Gracias, profe, por esta conversación servida. Gracias por sus comentarios y sus preguntas también a todos los que han estado hasta acá. Yo solo voy a cerrar con 2 comentarios. Número 1, recordarles que este lunes empieza el siguiente módulo, que es el módulo 4 del diplomado. Y el profesor para este módulo va a ser
nuestro querido hermano Harold Segura, ¿verdad? De Visión Mundial. Él nos va a guiar en el próximo módulo. Y al cierre del módulo 4, que va a empezar este lunes, el 4 de octubre, vamos a tener un taller, ¿verdad? En el que vamos a abordar la metodología llamada Rueda de la Luz, precisamente para abordar el desarrollo y el florecimiento de la comunidad. Es un método que ha sido utilizado, implantado por Tearfund, la organización Tearfund, y va a venir una persona de Tearfund que se llama Norman Molina para compartir esta metodología de la Rueda de la Luz para trabajar en el bienestar integral de la comunidad. Así que ustedes pueden anotar ya desde ya el 4 de octubre a las 6 de la tarde, hora Costa Rica. Van a recibir también invitación y notificación para que ustedes puedan participar. Así que si ustedes todavía se están poniendo al día con el contenido, pues sigan adelante, no se desanimen, sigan estudiando, sigan participando de sus grupos y nos veremos entonces el 4 de octubre al cierre del módulo 4. Así que sin más, hermanas, hermanos, nos despedimos. Podemos ir en paz. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.